Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les vaya bien. Yo también, gracias a Dios, estoy muy bien. Y estoy también que me encuentro con ganas e ilusionado de explicarles algo sobre las dimensiones de la Eucaristía. Hace referencia a las páginas 116 a 130 de nuestro manual de Eucaristía de Pablo Blanco Sarto del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra, publicado por la editorial EUNSA. Y antes de nada hemos de recordar cómo la comunión eucarística, es la culminación desde el punto de vista subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, la culminación es la consagración a lo largo de toda la plegaria eucarística por la acción del Espíritu y las verba Christi, las palabras pronunciadas por Jesucristo a la última cena: tomad y comed, tomad y bebed. Jesucristo se hace realmente presente y esa es la cumbre, el momento culminante. Pero desde el punto de vista subjetivo es cuando nosotros recibimos a Cristo, porque la Eucaristía no es solo para ver y para adorar, sino también para comer. Aquí no contraponemos las dos realidades, como hacía Lutero, sino que para recibir bien al cuerpo de Cristo, lógicamente hay que verlo y hay que adorarlo para recibirlo del mejor modo posible, por decirlo así, ¿no? Bien, entonces también hemos de recordar cómo en primer lugar había una dimensión trinitaria, porque la Eucaristía no es otra cosa que el ofrecimiento al Padre del Hijo como única ofrenda agradable por el Espíritu. Y entonces vemos que toda celebración eucarística es una acción trinitaria donde intervienen las tres personas divinas, aunque solo la segunda, Jesucristo, se hace realmente presente en su cuerpo glorioso. Pero podemos decir que la Trinidad nos ofrece al Hijo como ofrenda agradable, el Padre nos ofrece al Hijo como ofrenda agradable, el Hijo vive entre nosotros, se ha encarnado, vive, trabaja, muere, resucita y después vuelve al Padre. Eso mismo experimentamos nosotros en cada celebración eucarística. Y nosotros nos enganchamos al Hijo, por decirlo así, y somos ofrecidos por Cristo y en Él como ofrenda agradable al Padre en la unidad del Espíritu Santo. O sea que la Trinidad nos llega a nosotros principalmente a través de la Eucaristía y nosotros accedemos a la Eucaristía especialmente por medio de la Trinidad. Esto aparecía ya en los escritos de Hilario de Poitiers, donde habla esa relación entre Trinidad, Eucaristía e Iglesia. Bien, una vez recordado esto, tenemos que hacer mención a la segunda dimensión. Después de la dimensión trinitaria viene la dimensión cristológica, de la Eucaristía como unión transformante en Cristo. La Eucaristía ofrece la gracia y es autor de la... No solo nos ofrece la gracia, sino también nos ofrece al autor de la gracia, que es Jesucristo, y somos incorporados a Cristo por su cuerpo glorioso y vivificante. Aquí está la imagen del agua y el vino. En el ofertorio se mezcla el vino con un poquito de agua en todos los ritos, exceptuando el armenio monofisita, lo cual es ilustrativo, ¿no? Y cómo esas gotitas de agua simbolizan a cada uno de nosotros, que nos fundimos, nos unimos con Cristo, que es el vino, que el vino se va a consagrar en su sangre. Bien, entonces esta unión con Cristo a través de la Eucaristía aparece en primer lugar en el Antiguo Testamento, donde se expresa esa unión entre el banquete sacrificial, la comida de comunión, como la Eucaristía, en continuidad con los antiguos sacrificios y especialmente con el banquete pascual, sirve para unirnos. Son esos banquetes, como esas comidas familiares, podríamos decir, que crean unidad, crean comunión. Pues nosotros nos unimos no solo con los demás, sino sobre todo con Cristo, porque la Eucaristía es sacrificio y banquete al mismo tiempo. Decíamos cena y memorial a la vez. Memorial de la Pascua del Señor y la cena que sigue al sacrificio del Hijo ofrecido como
única ofrenda agradable al Padre en el Espíritu. Por lo tanto, el fruto inmediato de la comunión eucarística es la comunión con Cristo, así como, continuando ese texto juánico de la vid y los sarmientos, en el discurso de Cafarnaún, el discurso eucarístico de Cafarnaún, nos va a decir: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea que se crea esa íntima unión, esa comunión, de tal manera que podremos vivir de modo pleno las palabras de San Pablo en Gálatas 2:20. No soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Hay un porcentaje creciente de cristificación a base de comuniones eucarísticas. Bien, esto aparece en los padres. Por ejemplo, Clemente Alejandría: ser hecho partícipes de la incorrupción del Señor. Participamos porque nos unimos. Cirilo de Jerusalén utiliza una expresión muy bonita que dice que con la Eucaristía nos hacemos concorpóreos y consanguíneos con Cristo. También Hilario de Poitiers, donde habla de una unidad perfecta entre Dios y el que recibe la comunión. O Agustín de Hipona, que dice: este es el pan de los fuertes. No me transformarás tú en ti como parte de tu cuerpo, sino que yo, dice el Señor, te transformaré en mí. O sea, no es que nosotros comamos el cuerpo de Cristo, es que Cristo nos come a nosotros y nos va anexionando, nos va haciendo suyos a base de comuniones. Nos incorpora a sí mismo, nos cristifica, nos diviniza. También León Magno utiliza una palabra muy bonita que dice que el que comulga se convierte en Cristóforo, es decir, una especie como de custodia ambulante, andante, que lleva a Cristo, lógicamente, mientras se mantienen las especies sagradas, ¿no? Y Cirilo de Jerusalén habla también de participación carnal y física. Bien, esto que habían descrito tan maravillosamente los padres se desarrolla también en la teología medieval en primer lugar, donde se dice que la res tantum, el efecto propio del sacramento, es la cristificación, la divinización, por el cual somos hechos más partícipes de la naturaleza divina, como decía San Pedro. O sea, somos transformados en el mismo Cristo. Esto aparece en Santo Tomás y también en el siglo XIII y también en el siglo XIV en algunos teólogos orientales ortodoxos como Gregorio Palamas y Nicolás Cavasilas, que hablan de la ceosis, de la divinización, que empieza en el bautismo, se acrecienta en la confirmación y culmina en la Eucaristía, y con eso adquirimos esa coinonía con el mismo Cristo. Bien, esto se recogerá también en el Magisterio, por ejemplo, los concilios de Florencia y de Trento, donde se describe la Eucaristía como alimento de la vida en Cristo. Vamos creciendo, vamos fortaleciéndonos en esa vida en Cristo gracias a recibir el alimento de la Eucaristía. Por lo tanto, hemos dicho que no solo recibimos la gracia, sino al autor de la gracia. Por ese sencillo acto somos incorporados y configurados con Cristo, y por lo tanto hay una conversión del que comulga en Cristo en un porcentaje creciente. Podríamos decir que el proceso de cristificación al cual está llamado todo cristiano, no soy yo, es Cristo quien vive en mí, pues ese proceso de cristificación se obra sobre todo a través de la Eucaristía. Ahora a lo mejor estamos a un 20 o un 30% de cristificación, pero a base de comuniones eucarísticas seguiremos subiendo en ese porcentaje, y al final de nuestra vida esperemos pues que estemos en un 80 o un 90%, entonces ya con un saltito ya llegaremos a la gloria, a la participación de la gloria divina en el último día, ¿no? Bien, pero esto es otro tema que veremos más adelante, ¿no? Entonces, dimensión trinitaria, dimensión cristológica y ahora dimensión neumatológica, es decir, el crecimiento en la vida del Espíritu. El que lo come con fe, dice San Efrén el Sirio, un padre de la Iglesia Oriental, el que lo come con fe, come fuego y espíritu. O sea, no solo recibimos el cuerpo de Cristo, verdadera, real, sustancialmente presente, sino que, unido a Cristo por la perijóresis, recibimos también el espíritu, come fuego y espíritu.
Hay una pequeña Pentecostés cada vez que comulgamos también. San Agustín, que era un gran poeta, también dice que cada uno de nosotros somos, primero, molidos por la penitencia, segundo, amasados con el agua de bautismo, y después cocidos por el fuego del Espíritu Santo, y entonces somos transformados en pan del Señor, dice, en pan del Señor. O sea, somos ofrecidos a Eucaristía cuando recibimos el bautismo, también el fuego del Espíritu, somos molidos por la penitencia y nos asimilamos a la Eucaristía. Y lógicamente la Eucaristía acrecienta esa presencia del Espíritu. Hay un incremento de la gracia al recibir al autor de la gracia y al mismo Espíritu Santo. Eso hace que esa vida en el Espíritu aumente también las virtudes teologales de la fe, la esperanza, la caridad y todos los dones del Espíritu Santo a base de comuniones. También por esto que dicen los teólogos, ¿no? De que la gracia, el Espíritu Santo, o sea, la gracia no es otra cosa que la existencia, la vida del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Y el amor, gracia, Espíritu y amor son tres nombres distintos de una misma realidad. Pues eso es lo que recibimos de un modo eminente en la Eucaristía, y por lo tanto al recibir la Eucaristía se perdonan los pecados veniales. Esa presencia del Espíritu borra los pecados veniales y aleja los pecados mortales. Como sabemos, para acceder a la comunión tenemos que confesarnos de los pecados mortales, pero los aleja, porque la Eucaristía es también el mejor antídoto, la mejor medicina, la mejor vacuna contra el egoísmo, la pereza, la impureza, lo que sea, ¿no? Por eso tenemos que recordar también la unidad de los sacramentos del bautismo, de la penitencia y la Eucaristía, porque quien come o bebe indignamente el cuerpo de Cristo, come o bebe su propia condenación, dice San Pablo. Por lo tanto, si tenemos pecados graves, tenemos que recibir primero el sacramento de la penitencia, tenemos que confesarnos de esos pecados graves, pero al mismo tiempo esa purificación nos predispone a esa unión, esa comunión íntima con Cristo, que nos trae también el Espíritu, y por eso la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, centro y raíz de la vida cristiana. Bien, entonces, como consecuencia de estas dimensiones trinitaria, cristológica, neumatológica, vendrá la dimensión eclesiológica, es decir, la edificación de la Iglesia por medio de la Eucaristía. La Iglesia hace la Eucaristía, decía San Juan Pablo II, la Eucaristía hace la Iglesia, no solo simboliza la unidad de la Iglesia, sino que la crea. Podemos recurrir al pasaje de los discípulos de Emaús, que es como una misa, digamos, en miniatura o expuesta de un modo narrativo, cuando el Señor primero les explica las Escrituras, la liturgia de la palabra, después le reconocen al partir el pan, y ahí tenemos la liturgia propiamente eucarística, y con eso ya se predisponen a la misión, vuelven a Jerusalén a decir que Jesucristo realmente ha resucitado, y se convierten en comunidad, crean comunión cuando escuchan la palabra de Dios y parten el pan y comulgan ese cuerpo y esa sangre de Cristo, ¿no? Esto también aparecerá en los Hechos de los Apóstoles, va a ser como una pequeña eclesiología eucarística que explicaremos un poquito después, ¿no? Cómo los primeros cristianos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, compartían el pan, oraban y se reunían para partir el pan, en este caso el pan eucarístico, compartían el pan, digamos, normal, el alimento del cuerpo, oraban y se reunían para partir el pan eucarístico. Esa comunión eucarística creaba la comunión eclesial. La Iglesia no era otra cosa que una comunidad reunida en torno al cuerpo y la sangre de Cristo. También San Pablo en 1 Corintios habla de, porque comemos todos el mismo pan, formamos un solo cuerpo. Aunque a lo mejor somos muy distintos entre nosotros, al comulgar el mismo cuerpo de Cristo, al cristificarnos, también nos unimos más entre nosotros.
También se puede recordar aquí la ética eucarística para acceder a la comunión. Si al presentar tu ofrenda ante el altar ves que tienes una diferencia, una pelea con tu hermano, vete primero a reconciliarte con tu hermano y después vete a ofrecer la ofrenda. O también San Pablo en 1 Corintios habla de cómo es necesario suprimir ese ágape anterior, ese banquete anterior a la celebración eucarística, porque allí hay injusticias sociales, ¿no? Los pobres comen lo poco que tienen, mientras los ricos incluso se emborrachan, dicen, ¿no? Por lo tanto, la atención a los pobres es también una condición previa para acceder a la Eucaristía, ¿no? Bien, los padres de la Iglesia, empezando por la Didache, hablan del pan formado y amasado a partir de los granos de trigo. También Ignacio de Antioquía formula como a partir de una carne y una sangre hay una Eucaristía y un obispo. Y aquí es donde formula la monarquía episcopal, donde se habla de esa vinculación entre la sucesión apostólica y la Eucaristía. Es decir, para que haya verdadera Eucaristía, el que celebra debe remitirse a esos apóstoles, primeros apóstoles, a través de la cadena de imposición de manos, invocando el poder del Espíritu, que es la ordenación sacerdotal, y entonces ahí se hace presente verdadera, real, sustancialmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, y entonces ahí se hace la Iglesia. Pero para eso hace falta el remontarse hasta los apóstoles a través de los obispos actuales, ¿no? Bien, Ignacio de Antioquía también habla de muchos granos molidos y amasados forman un solo pan. Aquí eso que decíamos de cómo las gotitas de agua se funden en el vino no solo tiene un sentido cristológico, nosotros nos fundimos con Cristo, sino que también cada uno de nosotros al fundirse con Cristo forma la Iglesia, Él como cabeza, nosotros como miembros. San Juan Crisóstomo: no somos muchos cuerpos, sino un solo cuerpo, el de Cristo. Consecuencia de la Eucaristía, ¿no? Cirilo Jerusalén habla de cómo esa edificación de la Iglesia es consecuencia de la incorporación a Cristo. Por la Eucaristía hacemos la Iglesia y nosotros hacemos Iglesia. Agustín de Hipona también habla del sacramento de la unidad, la Eucaristía, y desarrolla igualmente esa eclesiología eucarística que aparece tanto en Oriente como en Occidente, es decir, que la Iglesia es el pueblo de Dios que se reúne en torno al cuerpo y la sangre de Cristo. No hacemos nosotros la Iglesia pues a veces a base de asambleas, votaciones y reuniones, sino que la hacen Cristo y el Espíritu por medio de su presencia. En el caso de Jesucristo, verdadera, real, sustancial. Aquí se me ocurre una pequeña broma de aquel párroco que encontró en los muros de su casa parroquial una mañana la siguiente pintada, que decía: a los que no rezan, Dios les castiga con reuniones. Como diciendo, bueno, que a veces pensamos que la Iglesia la hacemos a base de reuniones, asambleas, de votaciones. Nos damos cuenta de que es la presencia de Cristo, especialmente la Eucaristía, la que hace la Iglesia. Bien, esta idea de la eclesiología eucarística aparecerá en toda la Edad Media con la doctrina de la Restantum. Restantum de la Eucaristía es la cristificación de la cual se sigue la edificación de la Iglesia. Esto aparece en Pascasio, Ratramno, en Hugo de San Víctor, en Pedro Lombardo, en Santo Tomás. Y como la Eucaristía no solo simboliza la comunión eclesial, sino que la crea. Santo Tomás pone este ejemplo del vino y el agua que acabamos de mencionar, ¿no? Bien, toda esta tradición de la eclesiología eucarística, que aparece en los padres y en toda la teología medieval, la recogerá el magisterio en el Concilio IV de Letrán, en Trento, ya en el siglo XX la Mystici Corporis de Pío XII, el Vaticano II, por supuesto, y también los últimos papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, en Sacramentum Caritatis, pues recuerdan esta eclesiología eucarística que ya forma parte del patrimonio universal, ¿no?
donde no solo se hace referencia al obispo, sino también al obispo de Roma, es decir, que la Iglesia será una red de comunidades eucarísticas en cuya cabeza está la Iglesia de Roma, ¿no? Bien, entonces, para ir concluyendo esta parte, ¿no? Pasamos de la unión personal a la unión y a la comunión eclesial, por lo que la Eucaristía es sacramento de unidad, y por eso la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, dice el Vaticano II, centro y raíz de la vida cristiana, dirá San José María, ¿no? Bien, y por último, en quinto lugar, junto a la dimensión, hemos dicho, trinitaria, cristológica, eclesiológica, neumatológica, pues tenemos que hablar también de las dimensiones cósmica y escatológica, es decir, referirnos al principio y al final, a la creación y a la consumación, al Génesis y al Apocalipsis, por así decirlo, ¿no? Al principio y al final de la Biblia, ¿no? Pues también en la Eucaristía se da una renovación, una recreación, volver a crear. Y esos cielos nuevos y esa tierra nueva de las cuales hablan pues Isaías o San Pedro o el Apocalipsis, se crean sobre todo por la Eucaristía. Por la Eucaristía se transfigura este mundo. Esa Eucaristía, la creación de la cual hablan los orientales, queda renovada, recreada, transfigurada en la Eucaristía. Por eso podríamos decir que el acto más ecológico que se puede hacer es precisamente la celebración de la Eucaristía. También San Juan Pablo II hablaba de celebrar en el altar del mundo, y él, que era un poeta, ponía el ejemplo de cómo cuando celebraba en el bosque esas Eucaristías con jóvenes, pues los árboles del bosque pues eran como las bóvedas de una catedral, ¿no? Y también San José María habla de cómo él celebraba la misa no solo en comunión con toda la Iglesia, sino en comunión con toda la creación, con todos los animales, las plantas, todo. Es un acto, podríamos decir, cósmico, donde se renueva, se recrea, se transfigura, se transustancia, podríamos decir entre comillas, de un modo análogo, toda la creación. Bien, y por último, la dimensión escatológica. Tenemos esos pasajes de la Escritura que entienden la Eucaristía como banquete del reino, como anticipo del banquete escatológico, el banquete de las bodas del Cordero, donde aparece la dimensión sacrificial, la dimensión convivial y la dimensión nupcial y escatológica, todo unido, que es, digamos, un buen resumen, una buena síntesis de lo que supone cada celebración de la Eucaristía, ¿no? Y también en el discurso de Cafarnaúm de Juan 6 vemos: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Hay una promesa de inmortalidad. Y también 1 Corintios: proclamáis la muerte del Señor hasta que venga, dimensión escatológica. Bien, por eso la Eucaristía es, como bien sabemos, prenda de gloria futura, promesa de inmortalidad, alimento de inmortalidad, germen de resurrección. Es una prenda de piños, ¿no? Empeño, empeñar. Una prenda, uno empeña, pues por ejemplo el reloj, para conseguir 10 euros, ¿no? Y después devuelve los 10 euros y se le da el reloj. Esa prenda que recibimos la Eucaristía como promesa de que vamos a resucitar en Cristo. Y por eso podemos decir que nosotros nos comemos el cielo a cachitos, en pequeñas dosis a base de comuniones eucarísticas. Y por eso la Eucaristía es el cielo en la tierra. Esto lo habían formulado Eric Peterson y después Scott Hahn, ¿no? El cielo en la tierra. Y podemos recordar la famosa anécdota de los enviados del príncipe Vladimiro de Kiev, como el príncipe Vladimiro, que quería una religión para su reino, pues envió a sus legados a otros países para ver otras religiones, ¿no? Y entonces fueron a Bulgaria, vieron a los musulmanes rezar y dijeron: pues esto está bien, ¿no? Después los envió a Alemania, donde les vio celebrar, asistieron a una celebración eucarística y dijeron: pues esto está. Y al final esos mismos legados fueron a Constantinopla,
Ahí el emperador le recibió con todos los honores, les llevó a la celebración de la Divina Liturgia, es decir, de la celebración eucarística, ahí en Santa Sofía, ahí con sus bóvedas, sus cantos, su incienso. Y al ver todo ese esplendor, aquellos legados dijeron, bueno, aquello era el cielo en la tierra. Y desde entonces, Ucrania, Kiev, se hizo cristiana, ¿no? Lo cual habla también del papel evangelizador y misionero que tiene la celebración eucarística, ¿no? La celebración litúrgica, ¿no? Bien, y también nos habla de esa conexión que hay entre el cielo y la tierra, que expresan también muy bien las glorias barrocas, esos frescos pintados en las iglesias barrocas, donde aparecen un cielo ahí con sus nubes y aparece la Trinidad, los ángeles, los santos, para expresar cómo lo que se celebra en esa iglesia está en conexión directa con el cielo. La liturgia terrenal está en conexión con esa liturgia celestial, con esa celebración de la liturgia en la Jerusalén celestial. Y por lo tanto, está expresando esa promesa de inmortalidad y vida eterna que recibiremos el último día, ¿no? En la Eucaristía, en el cielo no habrá Eucaristía, no hará falta, porque estaremos directamente en posesión y en comunión con Jesucristo. Pero digamos que la Eucaristía es un buen anuncio, es un buen presagio, una buena promesa de inmortalidad, de vida eterna que adquiriremos con Cristo glorioso en el último día. Muy bien, pues muchas gracias, mucho ánimo y no os olvidéis de poner vuestros comentarios aquí abajo. Hasta luego.